Hola, hola, nuevamente les doy la bienvenida aquí al canal de Curso de Robótica. Me presento, soy Andrés Niño. Bueno, en esta ocasión voy a hacer un video diferente, ya que tengo o traigo un invitado bastante especial, un especialista en una materia que muchos estudiantes me preguntan, y es sobre temas de domótica. ¿Esto de domótica qué es? De automatización del hogar, automatización de luces, de motores, de persianas, mejor dicho, todo lo que tiene que ver con hacer una casa, por así decirlo, automática, ¿sí? O como dicen por ahí, inteligente. Y en esta ocasión el invitado es un especialista en domótica, también pues tiene su canal de YouTube, su podcast, también algunos cursos sobre domótica, y es especialista en esto en particular, en domótica. Y hoy vamos a ver una clase, por así decirlo, una clase magistral que él nos va a dar de cómo hacer el setup inicial de una placa electrónica que es el SP o el SP8266, pero para trabajar con un sistema que se usa mucho en la domótica, y es el SP Home. Vamos a ver qué es esto, vamos a ver cómo iniciar o los primeros pasos para tener en cuenta, y va a ser pues bastante práctico, así que él nos va a enseñar paso a paso cómo hacer esto para que estas placas electrónicas SP, SP8266 o SP32, funcione con ese sistema, el SP Home. Y el invitado es nada más ni nada menos que Luis del Valle, el creador de este podcast Programar Fácil, también del canal de YouTube y de pues, sus cursos online que tiene también en programarfacil.com, y lo tengo aquí en este canal, el canal de curso de robótica, y con él pues vamos a aprender a utilizar esta placa con SP Home, así que iniciemos. Y este video está patrocinado por cursoderobótica.com, donde vas a encontrar cursos de Arduino, electrónica básica, diseño de circuitos impresos y muchos más. Les recuerdo, cursoderobótica.com, el lugar donde vas a iniciar en este mundo de la electrónica. Bueno, ¿y qué tenemos para hoy, Luis? ¿Qué A me ver, vas a yo, mostrar? yo la idea yo era hablar de SP Home, de SP Home, Ok. ¿vale? Tengo un pequeño ejercicio que Ajá. es eso, desde cero, la gente instalarlo. Ahora vemos, si quieres, me muestro como los pasos que tienen que instalar, lo que está en la página web de SP Home, y Ajá. a partir de ahí, de una placa que no está programada, el programar hacer un servidor web, y que desde esa página web, ya sea desde un móvil, puedes acceder, o desde donde sea, dentro de tu red local. Esto, estamos siempre dentro de tu red local, encender un LED, pum, pum. Eso a nivel de código con Arduino, con el framework de Arduino, pues supone 100, 200, 300 líneas de código y tener unos conocimientos. Aquí lo único que consiste es ejecutas un asistente, lo configuras el nodo, y añades la configuración de ese nodo para poder acceder a ese LED, que es el LED que viene integrado dentro de la placa. Si yo quisiera trabajar el SP Home solito, Hmm. sin Home Assistant, ¿se puede o no? ¿O simplemente tiene que No, estar de ligado hecho, a Home Assistant? no, de hecho, lo que vamos a hacer aquí no está ligado con Home Assistant. Esto Ah, es aparte. O sea, ok. aquí no vamos a trabajar con Home Assistant. Luego, si tú quieres integrarlo, es igual una línea de configuración, y expones la API para que se conecte, pero si no, no tienes que hacerlo. De hecho, el ejemplo es sin Home Assistant. Esto es Ah, solo ok. tal cual. Bueno, hagámosle, a ver, veamos cómo es. Me interesa. ¿Vale? O sea que aquí no tenemos servidor por medio. El servidor lo va a hacer el SP Ok, directamente, ok. ¿vale? O sea, no vamos a hacer nada más. ¿Y se necesita internet también, supongo yo, para conectarse al SP, o el SP genera su propia... No, necesitas internet. A ver, cuando tú lo instalas, Ujú. tienes que descargarte de todos los Sí. paquetes. Luis, tú sabes que, bueno, yo no sé si conoces la Raspberry Pi Pico. Sí, Esa Raspberry Pi Pico tiene la opción de conectarse a Wi-Fi, pero también tiene la opción de generar su propia como red Wi-Fi, como, no me acuerdo una cómo red se llama. mesh, Sí, una entonces red mesh. uno con el celular busca la red que está emitiendo la Raspberry Pi Pico,
y uno se conecta sin necesidad de tener wifi. O sea, puedo estar en medio de la nada y si tengo la Raspberry Pi corriendo, yo puedo verla y me conecto y accedo ahí. ¿El SP también hace lo mismo? O... Sí, puedes llegar a crear redes mesh, pero Ok. es algo que al final no tenemos que olvidar que estamos hablando de un microcontrolador que cuesta 1 euro o algo Ujú, así. ujú, Puede hacer cosas de esas, pero no está pensado precisamente para eso. Tiene limitaciones. Depende también del SP8266. No recuerdo cuánto es el número de clientes que pueden conectarse exactamente, pero no es mm, indefinido y no mm, es muy alto. Entonces, al final, siempre depende de lo que quieras montar. Pero si tú tienes, por ejemplo, es que una red Wi-Fi actualmente no estamos hablando de una fibra óptica, o sea que sí. cualquier router tú te lo puedes montar en un momento y es mucho más fiable y mucho más robusto que tener una red mesh Mm, de SPs o de Raspberry Pi mm, Pico. ok, ok. Bien. Todo depende de la situación. De hecho, ya un alumno me preguntó para un restaurante el poder hacer una red MES en su restaurante Ujú, y al final lo descartó totalmente por la complejidad que eso mm, supone. ok, ok. Mm, Claro, sí, más fácil tenerlo todo Wi-Fi, que ya está todo hecho. claro. Nada, como cuando quieras. No, de una, ya No, comencemos. Quiero saber cómo funciona eso, Luis. vale, al final el SP Home, digamos que está pensado para, pues igual que está pensado Arduino, al final es quitar capas o meter capas para quitar complejidad a las tecnologías. Ujú, Al final la tecnología, cualquier tipo de tecnología puede ser infinita. Tú tiras de un hilo y te vas a otro y te vas a lo que hablábamos de la madriguera sí. de conejo, te metes. Claro, eso al final puede llegar a generar frustración porque no llegas lo suficiente o porque si no estás en el nivel que tienes que estar, tienes que pasar la travesía del desierto para llegar a conseguir hacer algo. Ah, sí. Porque no tenemos que olvidar que los que estamos aquí, pues como todo el mundo, nos gusta, al final nos gusta ver resultados. Es decir, cuando tú estás haciendo un proyecto, realmente cuando disfrutas es cuando el robot funciona o se mueve o hace lo que tú quieres, o cuando consigues que una placa envíe un dato y puedas verlo por internet. Y todo lo que hay en medio, pues es el trabajo que tienes que hacer hasta conseguir eso. Ese pejón que hace, acorta ese espacio entre empiezo y tener un resultado. Y te voy a mostrar un ejemplo para que veas lo sencillo que puede llegar a ser en cargar un código a un SP y que genere él mismo una página web y que tú entres en esa página web y puedas encender y apagar un LED sin la necesidad de tener ningún tipo de servidor por medio, sino que él solo va a funcionar internamente, monta un servidor web dentro de la memoria del microcontrolador. Y para eso sirve SP Home. Está pensado para domótica, para automatización, para sobre todo integración con Home Assistant, porque Mm, SP Home lo adquirió hace ya tiempo Home Assistant y está muy bien integrado y nos sirve para crear dispositivos domóticos. Pero aparte le podemos dar muchas utilidades, no solo para eso, podemos programarlo como si fuera un Arduino, como si fuera cualquier otro microcontrolador compatible con Arduino. mm, ¿Cómo funciona? O sea, ¿cómo es capaz de hacer todo eso? Pues básicamente utiliza una herramienta que se llama Platformio. ujú, Platformio se puede instalar en un entorno de desarrollo como Visual Studio, como una extensión, y tú puedes programarlo, pero también existe la posibilidad de instalarlo en tu máquina y en background que pueda compilar y ese código lo pueda transformar a un binario y lo pueda cargar en un microcontrolador. Y eso es lo que utiliza ese pejón por debajo. ok. No es más que el framework de Arduino. Todo lo que se hace en ese pejón es lo escribimos a un nivel muy alto que es a través de configuraciones. Eso se traduce a código de Arduino por debajo automáticamente Platformio lo compila Ah, y lo binario. carga. Ujú, Sí, pero todo es, al final, entre medias está el código de Arduino. De sí. hecho, podemos ver, si entramos, podemos ver que el código propio de Arduino, con las librerías y todo, que no resulta nada extraño a la gente que tenga esos conocimientos de Arduino.
Y si me permites, es que la mejor forma de verlo es haciendo con los ejemplos, con un ejemplo. Lo primero es instalarlo. Instalarlo es un script de Python que es bastante sencillo, no hay que hacer gran cosa. Lo ejecuta, necesitas pip y ya está. No hay más. Luego, si quieres, te paso la referencia de cómo instalarlo, porque lo importante es que una vez lo tengas instalado, da lo mismo que tengas que sea Windows, Mac, Linux o lo que quieras, porque es compatible con todas las plataformas, tenemos que trabajar en este caso yo voy a trabajar con Windows, pues con el símbolo del sistema, Ok, ¿vale? sí, sí. Va por comandos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que lo tenemos instalado, voy a meterme a un directorio que tengo creado específicamente para esto. Me lío. Lo mismo tengo algún comando por aquí de Linux, porque tengo un lío entre Windows y Linux bastante bueno. Entonces, él lo que nos crea es esto. O sea, nosotros cuando pongamos SP-Home, nos va a decir que ya está instalado. Dice, vale, ¿cómo lo tenemos que usar? Ajá, Podemos decir SP-Home version para asegurarnos de que realmente está vale, instalado y sí. además tengo la última versión. Entonces, el primer paso, cuando una vez lo tienes instalado, nos lo ponen tan fácil como ejecutar un asistente. Y le decimos SP Home, Wizard No. y, y le ponemos un nombre. Vamos a poner, por ejemplo, Andrés. Ajá. Y la extensión, llamen. Esto es el asistente. Lo ejecutamos y él ya nos va a hacer preguntas, nos va a ir preguntando. Bueno, la pena es que está en inglés, bueno, en inglés la pena, que no está traducido al español, pero bueno, es bastante sencillo. Y lo primero que nos pregunta, name, yo creo que lo entendemos todos, ¿no? Ajá. Le Pero, ponemos un nombre al proyecto. Y luego el SP Home es compatible con dos microcontroladores, SP32 y el hermano 82. pequeño, el 8266. Los dos tienen la característica que tienen un módulo Wi-Fi y nos permiten conectarnos a la red Wi-Fi de nuestras casas o de donde sea. En este caso, yo tengo, no sé si me ves, bueno, luego lo enseño. Tengo un SP8266, es una placa que se llama Wemos D1 Mini, Ujú. que es mi favorita. Y lo que hacemos es decirle, venga, pues si tú tienes un SP, lo ponemos, SP8266. Vamos a configurar el microcontrolador. Y luego te da los diferentes tipos que hay. Hay muchos SP de Sí. muchas placas. Entonces, aquí, en este caso, yo el que voy a utilizar es el D1 Mini, Ujú, ¿vale? Que es el que tengo yo. Eso viene en la propia documentación de SP Home, es muy buena. ujú. Ahí viene. Entonces le dices, ¿qué placa vas a utilizar? D1 Mini. Y luego le tienes que decir, configurar la, ¿A qué la Wi-Fi red se va a Wi-Fi. conectar? Sí. Sí, yo tengo aquí una de prueba, Casa del Valle 24, y por aquí tengo la contraseña. Ponemos la contraseña. Esto luego se puede, aunque lo estemos configurando aquí, luego esto se puede modificar. Ahora luego veremos en qué se traduce todo esto. Sí, sí, sí. Vale, algo muy importante es que SP Home por defecto ya nos instala OTA. Ujú, OTA es Over the Air, que básicamente lo que hace es actualizar como actualizamos las aplicaciones de los móviles. Es ujú. decir, que tú cuando tienes una actualización de una aplicación, el desarrollador lanza la actualización y a ti automáticamente te sale actualizando. No tienes que ir tú y decir, oye, quiero actualizar, aunque puedes hacerlo, pero a lo que me refiero es que lo lanza en remoto y te llega a ti esa actualización. Luego tú ya decides si quieres actualizarlo o no. Y esto es muy útil. ¿Por qué? Porque yo ahora mismo lo tengo conectado a mi ordenador a través del puerto USB, esta placa. Pero, ¿qué pasa si termino el proyecto, lo coloco en no sé dónde y por lo que sea quiero actualizarlo? Pues esto nos va a permitir actualizarlo en remoto, sin tener que conectarlo otra vez al ordenador, sino que Claro. lo vamos a actualizar a través de la Wi-Fi, Qué bueno, qué ¿vale? bueno. Pues no le vamos a poner password en este caso y ya está, ya hemos terminado. ¿Qué es lo que nos ha generado esto? Nos metemos, este es el directorio donde estaba, de Home, Sí. que lo tenemos aquí, y nos ha generado este El archivo. YAML, Yo sí. lo, Ajá. se llama. Yo lo voy a abrir, voy a poner en grande y básicamente viene lo que hemos puesto. Sí, El sí. nombre,
nos lo ha puesto así. Esto, el asistente, podríamos copiarnos esto de aquí y crearnos otro archivo, Ajá, igual. ajá. ¿Vale? Le hemos dicho que era un SP8266, le hemos dicho la placa. Ujú. Luego, esto es logger, es que nos va a permitir mostrar qué es lo que está haciendo por debajo, pues para saber, porque claro, si cargamos algo y no sabemos Y ver ni errores, qué. algo así. Claro, pero más que errores, aparte de errores, En al que, principio, si esto se va a conectar a la red Wi-Fi, necesitamos saber qué IP le va a asignar en nuestro ah, router. sí, claro. ¿Vale? Entonces, esto nos va a mostrar. Esto es lo de Home Assistant. eh, Mucha gente cree que SP Home es solo para Home Assistant. No, no es. Mm, Lo único que tienes que hacer para que sea compatible con Home Assistant es esto, estas dos líneas. Ya está. Pero si las quitas, no pasa nada. mm, Esto es lo de OTA. Le hemos dicho, vale, pues esto va a tener OTA y este va a ser la contraseña. Le hemos dejado. Aquí vienen las credenciales de la Wi-Fi. ujú, Esto lo ha generado por defecto. Imagínate que el día de mañana tú lo tienes instalado y cambias la contraseña de la red Wi-Fi ujú, y ya no se puede conectar a ese dispositivo. Pues él automáticamente crea un punto de acceso donde tú te mm. metes y cambias las credenciales de la Wi-Fi. No, qué bueno. ¿Vale? Claro, todo esto a nivel de código, si queremos programarlo con el framework de Arduino, es un código bastante grande y Claro. difícil Esto ya viene todo hecho. Y esto te dice el portal cautivo que va a generar. Sí, Ya sí. está, no tenemos que hacer nada más. Entonces, ya lo tendríamos. Esto directamente, yo lo voy a subir, lo vamos a subir. O sea, esto está, no ha hecho nada en la placa, todavía no le he dicho el puerto. Ujú, No sé si se ve, voy a dejar de compartir un momentín, ¿vale? Porque quiero enseñar esto. Este es el microcontrolador que yo ujú, tengo, la plaquita, ¿vale? Que tengo aquí conectada y lo tengo conectado a un puerto USB. ujú, Ya está. Vuelvo a compartir. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es el proceso que hacemos con cualquier código de Arduino. Lo hemos programado, lo vamos a compilar, lo vamos a pasar a un binario y lo vamos a cargar a la memoria del microcontrolador para que se ejecute. Si antes hemos utilizado el comando wizard, ahora ponemos, en vez de wizard, run. ujú. Y fíjate, él ya está descargándose las librerías que necesita. Si habéis trabajado alguna vez con Visual Studio, está compilando Sí, sí. Está pasando a todos los. C++. Claro, está todo las librerías que por debajo utiliza, por ejemplo, SP8266 Wi-Fi, es la librería que se utiliza para conectarse a la red Wi-Fi. Todo esto ya se lo está descargando, lo está compilando, está generando el código y ya que el punto elf es el binario. Una vez que ya ha terminado de compilar el código, ya tiene el binario, te está preguntando, ¿cómo quieres subir ¿A qué esto? puerto lo vas a conectar? Sí. Siempre vamos a tener dos puertos. Uno, que va a ser el puerto físico, si lo tienes conectado, o dos, over the air, es decir, a través de la red Wi-Fi, no es a través del el puerto serie. Entonces, ahora la primera vez siempre hay que elegir uno, porque es el puerto COM5 donde tengo conectado el microcontrolador, y lo subimos. Y es igual que en el IDE de Arduino o el Platformio, te dice, pues oye, vamos 30 y tantos por ciento. Sí. Cuando ya termine de subir, él va a lanzar el log y vamos a ver qué es lo que sucede por debajo. Sobre todo te va a dar información de, oye, que va todo bien, me he conectado a la red Wi-Fi. En este caso no tenemos nada, absolutamente nada. Ahí está. ¿Vale? Está. Y si, de hecho, ya se ha conectado. Sí, sí, ahí está conectando a tu red. Ahora ya se ha conectado a la red y aquí me Ah, dice ya que esta mandó es la la IP. IP, sí. Y aquí la IP. Ahora, si yo cojo esta IP, que de hecho la tengo aquí, voy a ponerla. ¿Vale? Él no me da nada porque Ok, ahí ok. en ese IP sí que le puedo hacer un ping y me respondería Sí. dentro de mi red. Vale, siguiente paso, vale, esto está muy bien, pero no me sirve de nada, salvo que tenga un Home Assistant. Y vamos a olvidarnos de Home Assistant, que hoy no es día de Home Assistant, Sí, aunque. sí. Vale, entonces, vale, muy bien, nos hemos conectado a una red. ¿Y ahora qué hago?
Bien, pues el siguiente paso es, yo quiero que tener acceso a este, no acceso al microcontrolador, sino quiero que me lo muestre todo en una página web. Sí, sí, Es sí. decir, un SP8266 o un SP32 puede funcionar que se conecta como un cliente, pero también puede hacer de servidor web. Ujú. Como los que hay en Internet donde tenemos las páginas alojadas, pues igual puede hacer un de servidor web con mucho menos recursos, muchas menos capacidades, pero podemos. Eso a nivel de código podríamos buscarlo y ver cómo se hace. Ujú. Pero en Home Assistant, en Home Assistant, en SP Home, Ajá. hay diferentes componentes y tenemos uno que mira, Web HTTP Server. Server. Ajá. Vale. Entonces nosotros nos metemos aquí, voy a ponerlo más grande para que se vea. Aquí la documentación es extraordinaria. La gente que no sepa o le cueste el inglés, pues siempre puede utilizar el traductor de Google, que con eso te apañas. Y al final siempre, en todos los componentes, que luego ahora veremos unos pocos componentes, siempre viene una documentación y te viene un ejemplo. Te dice, Ujú. oye, aquí tienes el ejemplo. Vale, pues cogemos este ejemplo. El puerto, sí. nos ¿Qué lo co- puerto lo vas a mandar? Claro, incluso por defecto, si leemos aquí, pone el puerto que por defecto va a ser el 80. No haría falta eso. Es que de hecho ni lo voy a poner. Vamos a ponerlo aquí y le voy a quitar el puerto, Ujú. porque por defecto va a coger una línea. Hemos puesto una línea. Sí. Esto es muy importante. Una única línea. Volvemos a aquí. Cuando tenemos el log, tenemos que volver a cerrar y abrir de 2 puntos. Siempre tenemos que ir al directorio donde tenemos ese archivo YAML Ujú. y hacer sphome run, ¿vale? Y otra vez, él vuelve a compilar con todo lo nuevo que haya cogido. En este caso, como hemos añadido un componente nuevo, que es el web server, de hecho ya va apareciendo por ahí las librerías, él lo que va a hacer es, vale, pues has puesto web server, pues voy a necesitar todas estas librerías. Y él ya sabe qué librerías necesita, ya está todo configurado para que nosotros no tengamos que hacer nada. Se descargan las librerías, genera el código en C, C++, y te vuelve a preguntar, oye, cómo hacemos esto? Ujú. Una vez que ya lo has compilado una vez, ya podemos hacerlo over the air. Es decir, over the air quiere decir que le voy a dar que no hace falta que esté, puede estar en un enchufe conectado en otro ordenador, le damos al 2, él resuelve la IP, y Oh, qué esto lo bueno. lo está subiendo a través de la Wi-Fi, no está subiendo a través del serial. Qué bien. Ahí ya detectó Y la IP y ya sabe que lo encontró ahí. sí, sí, él ya sabe qué IP es, eso internamente en los archivos de configuración ya lo tenemos aquí, y él lo sube en mi ordenador local y ya lo ha subido. Y ahora viene La vale, eso prueba. es porque ahora viene la prueba de fuego, es decir, nosotros antes hemos cogido esta IP y hemos dicho, ¿qué pasa? Siempre hay que echarle un vistazo a los logs Ujú. para que se conecte. Seguramente todavía esté tratando de conectar a la red Wi-Fi Ahí va. y ya Ahí lo, se ya lo envió. tenemos aquí. No, qué bueno. ¿Vale? ¿Y qué es esto? Y aquí tenemos los Es- logs. Nos está diciendo que se ha conectado. Sin necesidad de tener la Vale, consola abierta. Ahí te está mostrando todo en claro. la web. Esto es accesible desde cualquier navegador, desde cualquier ordenador. No hace falta que esté conectado al mismo, sino que tú ya este dispositivo lo tienes instalado donde sea. Sí. En la Y tú misma ya red, te claro, ¿no? conectas en tu propia red, en tu Sí, casa. sí, O sí, sea, sí. siempre estamos hablando de redes Red locales, local, no, sí. no, no fuera. Luego, si tú consigues que tu red local, a través de una ONC o lo que sea, pueda salir fuera, vas a verlo de la misma manera. Claro. Vale. Siguiente paso, vale, pues esto es muy bonito, pero ¿y qué hago aquí? Lo único Ajá. que veo son los logs, poner esto, ¿Qué? puedo actualizar vía OTA, vale, puedo hacer cosas. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo y es acceder a uno de los pines GPIO. De hecho, el
El SP8266 tiene un LED integrado dentro de la placa, como tienen El pues todas las Arduino. placas de desarrollo, como tiene Arduino. En este caso es el D4 y lo que vamos a hacer es, vamos a probar a encenderlo y apagarlo a través de la página web. Es decir, que él nos genere. Ajá, dale a ver. No bueno, voy a echar un vistazo a cómo tenemos que configurarlo. No quiero profundizar en temas técnicos para no aburrir al personal, pero si vamos bajando, eh, podemos llegar a un punto donde, de hecho, a mí me gusta hacerlo rápido para ir rápido. Si buscamos GPIO, tenemos un componente que es GPIO, Ajá. que nos da acceso. Al final, esto no es más que eh, el pin mode, ¿vale? Que le ponemos al GPIO si es de entrada o de salida y el digital read para leerlo o a escribir. Da lo mismo. Eso es lo que estamos poniendo aquí. Y lo vamos a transformar en un switch en este caso. Aquí viene toda la documentación. Esto es un sensor binario. No quiero, vuelvo a repetir, no quiero aburrir. Al final lo que yo quiero es, no quiero un sensor, lo que quiero es un interruptor. Es Ujú. decir, que me permita accionar, que es la diferencia entre entrada y salida de los pines GPIO. Yo ya tengo el código aquí, voy a copiarlo. ¿Qué es esto? Tenemos un switch, la plataforma GPIO, le ponemos un nombre y le decimos el pin, las características del pin. En este caso va a ser el pin D4. Una de las características que tiene este pin es que está invertido. Ujú. Aquí le estamos diciendo que es invertido. Él ya Ujú. se encargará de hacer esa transformación de booleano Ujú. y el modo en el que va a funcionar, que va a ser salida. Si fuera input, pues pondríamos aquí input, true. Ujú. En este caso va a ser salida, porque vamos a encender o apagar un LED. Guardamos y nos vamos otra vez aquí. Cerramos SP Home y hacemos lo mismo, SP Home Run y va a volver otra vez a compilar. En el momento que hacemos un cambio en el código, compila de nuevo. A veces compila todo el código, otras veces compila solo las partes que hemos cambiado, Sí. como es el caso. Y le decimos, venga, a través del aire, over the air. No, qué Y una vez que termine, genial. una vez que, digamos que, bueno, ahora mostraré el código que se ha generado por debajo. SP Home nos evita mucho trabajo repetitivo, de siempre cuando nos Claro. conectamos con un SP a una red wifi, siempre tenemos que hacer lo mismo, los mismos pasos, las mismas librerías, todo siempre igual. Con SP Home lo que hacemos es, nosotros esto de aquí, esta parte de aquí que hemos puesto, ya hace ese trabajo por nosotros Sí, y nos podemos centrar en la lógica sí. de nuestro dispositivo, en qué es lo que quiere hacer y no en el trabajo repetitivo. Y que hay menos chance de hacer errores, ¿no? Que al hacer Sí, sí, el resto de claro. cosas, no, que se te quedó algo en la mitad, entonces aquí ya está todo automatizado. ¿Vale? Y de repente nos aparece aquí, hemos puesto eso y ya nos aparece aquí el switch, un Ajá. interruptor. Y lo podemos encender y apagar. Y ahí te está prendiendo el LED. Sí, no sé si ves Sí, 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 mi... sí, se alcanza a ver, claro. Él está encendiendo Ahí, y apagando. Sin la necesidad de tener un servidor por medio, sin la claro, necesidad de tener absolutamente nada. Claro, aquí hemos puesto un LED al D4. En el ujú, D4, en el pin D4, puedes poner un relé sí. que vaya conectado a una luz. Mm, Imagínate a un interruptor o lo que sea. Entonces tú desde tu teléfono móvil fácilmente puedes coger y encender esa luz sí, sin la necesidad de tener un servidor ni de ujú, tener nada. Digamos, es que es una automatización o una domótica muy embrionaria, muy básica, pero que nos puede servir para, imagínate un sitio donde es muy difícil el acceso y no te quieres complicar la vida
para montar un servidor como Home Assistant o un sistema domótico, pero quieres de alguna manera encender ese interruptor y te cuesta pues todo o cada cierto tiempo tener que quitar algo para meter la mano y encender un interruptor, haciendo un dispositivo así muy pequeñito con un SP8266, un relé que básicamente cuesta nada. Tendrías esto y lo podrías encender fácilmente desde cualquier parte de tu casa. Sí, 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 qué bueno. Y el Y tema esto, de seguridad, me imagino que sería ahí en el YAML que uno le ponía la clave, ¿no? Me imagino que será para... sí, aquí luego le puedes poner para el OTA, pues le puedes poner Sí, una clave sí. para que no actualice de cualquier manera y ya está. Luego, probablemente ese pejón podrías tener cosas. No hay que olvidar que todo esto está dentro de tu red local, Sí, sí, sí. ¿vale? Que no es una red que está abierta a todo el mundo, sino Claro. dentro de tu casa, Ok. que es complicado. Siempre le puedes meter, mi consejo para temas de seguridad es tener redes separadas, es decir, una de domótica donde no acceda a nadie y si luego tienes invitados o lo que sea, pues le accedes a otra red. Eso es lo más práctico. Sí, sí, sí. Eso en cuanto podemos tener actuadores. Ahora, prácticamente igual de sencillo son todo tipo de sensores de todo tipo y hacemos igual. Si nosotros conectamos aquí un sensor, el que sea, de este tipo, un sensor de temperatura, a mí hay uno que me chifla, que es el BME 680, que es un sensor que nos da temperatura, presión, humedad y nos permite ver hasta la calidad del aire. Nos da CO2, pero el IAQ se llama, esto de aquí, Ujú. la calidad del aire, que es un índice que nos dice cómo es la calidad del aire donde estás Qué instalado. tan puro está? Sí. Sí, que algo que muchas veces no le damos importancia, la gente que trabajamos en temas o que cacharreamos, muchas veces no le damos importancia y estamos soldando en sitios cerrados o tenemos máquinas 3D o tenemos cortadoras láser y es muy importante pues, intentar airear los espacios cerrados y esto nos da pues ese índice aparte de temperatura. El utilizarlo es, aunque aquí vemos mucha información, realmente lo válido es esto, es decir, nosotros tendríamos que añadir esta parte de aquí y ya lo tendríamos programado, todo ese sensor. Si además le añadimos el web server, tendríamos toda esa información en la página web, lo podríamos ver inmediatamente, no tendríamos que hacer nada más. ¿Vale? Y podríamos compartir esa IP con cualquiera y podría ver esa información. Eso en cuanto a sensores y actuadores. ¿Y qué es lo que realmente nos está generando? Es decir, cuando nosotros nos metemos aquí y nos vamos al código, vamos a ver el código que tenemos aquí abajo. Porque es interesante. Al final, Claro, para mira, aprender. No, qué bueno. función setup, ¿vale? La magia, ahí está toda la Y, magia y oscura. función loop. Utiliza en framework de Arduino. Lo que pasa es que por toda esta información, todo esto es lo que Estas son las hace. librerías, sí. Claro, esto no estaba antes. Es decir, todo este código lo ha generado SPHome por nosotros y ha descargado lo que necesitaba, bueno, todo el core de SPHome, los componentes que tenemos aquí que vamos a utilizar, el Wi-Fi, el web server, el GPIO también tiene que estar por ahí. Él lo ha descargado por nosotros y lo ha compilado y ha creado este código por nosotros. Aquí nosotros no tenemos que tocar para nada, pero lo que quiero que se vea es que por detrás no hace magia, sino que es simplemente código de Arduino, Sí, que súper lo, bien. ha- que lo ha ensamblado él de alguna manera para que se pueda comunicar de una manera eficiente a una red Wi-Fi. Bien, qué bueno. ¿Vale? Entonces es la simplicidad, la simplificación de la programación al máximo. Sí, no hay que preocuparse por nada, ¿no? Y es menos errores que se puedan cometer, ¿no? O sea, es
Ya está Sí, el framework ya hecho y ya simplemente es construir sobre eso. hombre, al final hay que entender que todo lo que es este paso es muy conveniente tener un bagaje en microcontroladores, en programación de Sí, electrónica, sí, porque no deja de... Tienes que entender qué es un GPIO, cómo funciona un claro, GPIO, claro. que tiene salida, que puede funcionar de salida, que puede funcionar de entrada. Tienes que entender un poco qué es eso del I2C, el Ujú, protocolo de comunicación, claro. para poderlo configurar. Si no es, entiendo que eso le cuesta a la gente verlo. Pero, y el tema de código es también interesante, entender cómo es la lógica o los fundamentos de la programación para tener esos conocimientos. Pero sobre todo cuando ya llegas a un nivel donde, vale, entiendo a grandes rasgos todo esto, quiero evolucionar más rápido, quiero hacer Ujú, cosas más potentes. Es donde ya llegamos a una herramienta como SP Home que nos va a agilizar mucho. Se utiliza mucho para domótica. Uno de mis retos es utilizar todo esto en el IoT. Es ujú, decir, que podamos fabricar dispositivos conectados utilizando SP Home fácilmente ujú, a través de protocolos como MQTT o como otro tipo de, bueno, MQTT es el protocolo del IoT, el enviar información ya fuera de tu casa o de una fábrica o de lo que sea a servidores que estén en la nube o donde sea. claro. Y ese mismo, claro, ese mismo SP, bueno, el 8266 que instalaste ahorita recibe MQTT también y lo puedes controlar de cualquier lado también. Sí, sí, eso configurándolo a través de SP Home, también con código de Arduino puede enviar y recibir información vía MQTT. No hay diferencia, o sea, no tiene ningún problema. Qué Y bueno. enviar los datos de un sensor o recibir para encender o apagar lo que sea. Para programar de hecho, tengo por ahí algún proyecto donde intento programar matrices de LEDs para un juego utilizando SP Home que se puede hacer, porque al final el que transmita es uno de los componentes, el que se conecta a una red wifi es uno de los componentes, pero no tiene por qué hacer eso. Tú puedes luego jugar con las diferentes pines para que encienda, apague un motor o que haga lo que quiera. Claro, sí. Pues imagínate esto igual conectado a un shield de motores con un robot donde tú puedas controlarlo desde una página web. Genial. ¿Vale? O sea, Bien. imagínate eso, la programación en sí no es complicada a nivel de SP Home, porque al final los motores es enciéndete, apágate, Claro, no claro, tiene mayor misterio. claro. Entonces, eso luego, en el momento que lo añades y lo conectas a una red wifi y le pones un servidor web, ya lo puedes controlar desde una página De web. una página web, sí. Qué Claro, bueno. de hecho yo tengo uno de los proyectos que tengo hecho con SP Home es para controlar un mando a distancia de los toldos de mi casa. Ajá. Es decir, el hackear unos toldos, un mando a distancia donde al final los pulsadores los puedes accionar con unos relés de contacto libre, es decir, que no tienen potencial, y puedes simular esa pulsación. Entonces, a través de SP Home lo que hago es simular que están pulsando los botones y poder controlar toldos en mi casa Claro, qué desde una genial. página web. No, y Te voy a hacer virguerías. que detecte que es de noche o de día y se abran automáticamente. Sí, También. claro. Le Ujú, conectas un sensor, por ejemplo, ujú. a un SP y que te envíe esa información donde sea y tú ya decides qué es lo que quieres hacer con eso. Claro. Súper bueno. Veo. La, la tecnología puesta a nuestros pies, más que nosotros puestos a los pies de la Claro, tecnología. claro. No, muchas cosas se pueden hacer. Falta es tiempo para hacer proyecto. Cacharrearle un poquito más. Claro, no, está genial. Me gusta. Yo tengo esas SP32C, 32 es... el C, mm. el Xiao. Eso también yo creo que también se puede instalar. A ver, mi recomendación es que se utilice un SP8266. ¿Por qué? Porque SP32 es la siguiente evolución Mm, al SP8266. ¿Qué pasa? Que han empezado a sacar versiones. sí,
Las versiones más antiguas son totalmente compatibles con todos los componentes, con todo SPHOME. Pero las nuevas versiones no son compatibles con todos los componentes, incluso hay veces que no son compatibles con SPHOME. Digamos que va mucho más avanzado El hardware. cuando van sacando el hardware Ujú, que el software. claro, No evoluciona, es complicado adaptarse a cada vez que sacan una cosa claro. nueva. Sí, Sobre todo algo que que con lo que hay funciona. O sea, sí. no tiene muchas veces queremos ir a comprar el pan en un bólido y a lo mejor el bólido podemos ir en una bicicleta que vamos muy bien, muy a gusto y vamos a aparcar en la puerta y no tenemos Sí, que echarle gasolina ni nada. sí, sí. Entonces, siempre mi recomendación para la gran mayoría de cosas, yo intento utilizar siempre SP8266 porque tiene capacidad de sobra y nos da mucho juego. Aunque sea menos potente que un SP32. Mm, Pero un SP32 también es válido. mm, Pero si la gente no se quiere complicar la vida, SP8266, Wemos de uno mini, que incluso podemos llegar a un punto más mm, de facilidad, de más facilidad, porque este tipo de placas, si quieres te lo comparto y te lo enseño, porque es muy, muy, muy curioso. muéstralo, muéstralo. El, Este tipo de placas tienen algo que a mí siempre me ha encantado. Yo no me considero para nada, soy muy torpe con el soldador y con la electrónica. Huemos. ¿Qué pasa? Que esta gente lo pensó muy bien. ¿Y qué hizo? Esta es la placa que yo he utilizado. Sí, Esta de aquí, es la de uno. la de una. ¿Qué es lo que hicieron? Lo que hicieron fueron sacar seals, como los de Arduino, Oh, qué pero bueno. con sensores, con de todo. Tienen mucho. Claro, Excelente. tenemos aquí una capacidad, una cantidad de sensores bestiales y lo único que tenemos que ir es añadiendo en stack, uno Sí, encima del otro. sí. Ahora pondré una foto, ¿vale? Y podemos incluso pues, hacer un montón de cosas. No, se puede hacer todo. Yo tengo Claro, una placa, creo que es D1 o D2, que es una que tiene la misma forma del Arduino, Arduino 1, pero tiene sí, un Wemos de algo, no me acuerdo cuál es. sí, la Arduino Wemos o algo así. Eso sí, Dentro tienen, al final tiene un SP8266, es igual. sí. Lo que pasa es que, eh, claro, el tamaño de Ah, esta claro, es, sí, más grande. Esta es más chiquita. claro, y esto sobre todo es el tema de Seals. De hecho, voy a poner aquí una captura que tengo para que la gente vea, podemos ir añadiendo. Claro, digamos que si por un lado ya nos olvidamos un poco de tanto de la electrónica, porque, porque ya no tenemos que tener una PCB o crear una PCB, sino que vamos a ir añadiendo diferentes componentes como si fuera un SIL, Sí, sí. uno encima del otro. No. Lo voy a poner este aquí. No sé si lo vemos aquí. Quiero ir abajo del todo. Ahí está, ahí Vale, al está. final lo que conseguimos es hacer esto. Incluso hay uno, este por ejemplo es un diseño que hice yo, donde en medio tengo un sensor de ese 18B20 que mide la temperatura y arriba hay uno que es de prototipado, es decir, que te permite Hacer cualquier tú cosa. conectar, Mm, sí, como si fuera una una placa placa universal. perforada Mm, y te permite ahí conectar cosas y vas añadiendo lo que tú quieres. Al final la idea es que hacer esto, es decir, tú tienes una placa y vas añadiendo pues un relé, un este por aquí, este por allá, diferentes módulos. sí, seals. Y te queda una electrónica bastante resultona y al final también todo esto hay que vestirlo de alguna manera, claro. Mm. Volvemos a tirar de otro hilo y es la impresión 3D. Claro, porque esto es muy bonito, pero en casa Toca yo, meterle una, meterle una mi bellísima cajita. esposa, claro, mi bellísima esposa está cansada ya de ver cacharros por ahí colgando y dice, ¿esto qué es? Digo, no, es que mira lo que haces ya, pero no es bonito. Sí, sí, para nada. Entonces me tira de las orejas pues, por esos temas. Y al ser esto más así como recogido, pues lo puedes hacer una caja y guardarlo en una caja con impresión 3D. Y esa es la ventaja, o sea, por eso es mi favorita este tipo de placas, porque te permite hacer estas cosas, Qué que bueno, son increíbles. qué bueno, qué bueno. Ah, súper Y, genial. el-
y es súper económica la placa. Y de hecho, el único sitio donde allí en Australia no creo que tengáis problemas con AliExpress, ¿no? Os llega bien. No, eso llega rápido. Y Acá- sí, no, sí, es rápido. Pues el Wemos solo vende en AliExpress. Tiene una tienda oficial y solo recomiendo que solo se vaya a la tienda oficial de Wemos en AliExpress, que es donde realmente ahí tienen todo el material bien. Luego te metes tanto en Amazon como en AliExpress y buscas Wemos y tienes clones pues a diestro y siniestro. Pero mi recomendación es ir a la tienda oficial de AliExpress. Wemos. Sí, Ok, sí, sí. lo voy a Que es chequear, el a único ver. sitio. Es el único sitio donde venden. Lleva cuidado porque eso al final empiezas a llenar, empiezas a llenar la cesta y dices tú, venga, Oh, pues sí, no, venga. No porque son económicos, ¿no? Me imagino que sean claro, porque dices, oye, ¿a qué centavos. pido? Que me vengan todos De una y vez. al final te encuentras una bolsa bastante grande. Y sobre todo facilidad de acción y de poner en acción, porque esto es lo importante. Al final Claro, somos como los caballos, nos gusta el azucarillo, que nos den el azucarillo, porque si no, te tienes que tirar mucho tiempo ahí para hacer algo. Dices, sí, bueno, al tener una barrera final, menos que hacer, una cosa menos que en que mm, pensar. sí, sí, sí. Sí, me pareció interesante el setup, ¿no? O sea, el script que corre y de una vez lo tiene todo ahí. Lo está haciendo todo. Súper genial. Sí, una vez que ya has hecho el setup, tienes digamos, el esqueleto. Ese esqueleto realmente lo puedes hacer así, como lo he hecho yo con el Wizard, con el Sí. comando con Wizard, pero Ujú. ese esqueleto te lo copias a otro sitio, le pones otro nombre y te vale. Sí, Lo cargas en otro SP y ya está, ya te vale. No, no es más que un archivo de configuración. sí. El primer paso del setup lo único que genera es ese El archivo YAML. YAML con la configuración básica para poderlo cargar. Una vez que ya lo cargas, sí que cuando le das El run. el segundo comando, sí, El, el run, ujú. ahí es cuando ya sí que crea un directorio donde se descarga el código, Y que es lo que traduce todo vemos en eso. el traduce, tienes el código y lo compila, y tienes ahí el binario y lo sube. Entonces ahí ya sí que se asocia ese proyecto con ese SP y ya tiene ahí almacenada información sobre la IP para que tú cuando hagas el OTA lo pueda enviar a ese SP y no a otro. Wow. ¿Vale? O sea, y es todo muy transparente con respecto al usuario final. No, no tienes por qué saber nada. Nadie entra ahí y se pone a toquetear ni nada. Tú siempre trabajas con el YAML y con la página web de SP Home. ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero? ¿Medir el pH? Pues me busco un sensor de pH y lo monto, veo cómo tengo que conectarlo al SP y lo programo. Ya está. Y el Ujú. resto te olvidas. ¿Cómo mandarías un mensajito de ese, si tienes ese sensor de un lugar a otro SP? Ahí pondrías out y cómo, ¿Cómo mandaría? A ver, para la comunicación sí, o sea, tendríamos que entre ellos, sin utilizar el Home Assistant, MQTT. No, MQTT. claro, si nos vamos allá a algún tipo de protocolo, tendremos que utilizar MQTT o Home Assistant, lo que sea, pero cuando utilizamos ese tipo de tecnologías requieren de un servidor. Es decir, MQTT necesita de un broker, que Ah, es el sí, 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 encargado sí, de sí. gestionar todos Los los mensajes. mensajes. Si queremos hacer eso, al final tendríamos que hacerlo a través de una API. Ya. Tendríamos que, de alguna manera, la verdad es que nunca me lo he planteado, pero tendríamos que tener dentro del SP una API que, oye, envíame esta información, cómo funcionan los servicios web, Sí. tendríamos que hacerlo. Pero de hecho ya la genera. Sería interesante saber a través del TCP/IP cómo transmitir esa información. Sí. No creo que haya mucho misterio en eso. Pero claro, siempre estamos hablando desde un punto de vista, quiero transmitir información, ¿qué información? ¿Para qué? ¿Cuántos Mm, nodos? mm, Porque cuando ya el volumen imagínate, yo me imagino una casa donde quieras hacer eso mm. es más interesante al final tener un Tener un servidor. servidor, claro. Claro, porque eso puedes La ser muy bonito de escalabilidad. uno, claro, de uno a uno, pero si tienes 10 nodos,
la locura es máxima en enviar toda esa información. Necesitas algo que sea centralizado en algún sitio, en algún punto. Sí, Y claro, ahora mismo no sé cómo estará por allí, por Australia, pero aquí de repente se ha abierto la veda de la Raspberry y ahora ya sí que hay mucha disponibilidad y hay la que yo recomiendo siempre de empezar, 3B más. La podemos encontrar aquí por 50, 60 euros, que está muy bien de precio sí, sí. para iniciarte. Acá tengo una corriendo que es la. Vamos a desconectarla. La Z, la chiquitita, Ah, sí, ese está muy bien también, la cero. la Ah, bueno, cero. poderosa. Y una Raspberry y ahí ya puedes jugar con lo que quieras. Ahí sí que te instalas Docker y Mm. puedes hacer un sistema. Sí, Es increíble cómo en la época en la que vivimos podemos, bueno, hacer virguerías con software libre y con pequeños ordenadores como la Raspberry, sobre todo que nos permite testear nuestras ideas, sí, sí, sí. que eso es muy importante. Sí, sí, bueno, qué buena clase, Luis. Nada, gracias Andrés. El siguiente paso sería Home Assistant. Ya cuando nos metemos en Home Assistant, pues automatizamos cosas, es decir, automatizamos nuestra casa Pero allá y se conseguir, requieres, allá requieres One Assistant, ya requieres hostearlo en ya algo más en una Raspberry Pi, me imagino yo. no, en una Raspberry, Mm, pues se puede, ¿eh? A partir de 3B más, se puede sin ningún problema. Tengo muchos alumnos que lo tienen. De hecho, yo lo he tenido durante años corriendo en una Raspberry y no ha habido un problema. Claro, el siguiente paso es que conectar este nodo, imagínate que un sensor de temperatura, vale, lo vamos a ver en una página web. Muy bien, es muy bonito, voy a saber ujú, que esa información, pero ¿qué hago con ella? Cuando tú quieres comunicar ya a diferentes dispositivos, es decir, que yo tengo un SP que me está midiendo la temperatura y tengo otro SP que está conectado al aire acondicionado, podrías enviarle información directamente ahí. Oye, si pasa esta temperatura, si baja de esta temperatura, enciéndeme la calefacción. Pues ahí es donde entra Home Assistant. Nos mm, permite automatizar eso de una forma bastante sencilla. Sí que es cierto que tiene una curva de aprendizaje al principio ujú, un poco pronunciada, porque vas a algo nuevo, sobre todo si no has tocado nunca nada de domótica, pero te permite crear esas automatizaciones de una manera muy sencilla, de ujú, decir, cuando la temperatura, pero es que es así, no tienes que hacerlo por código, se hace todo a través de formularios o paneles de configuración. Dices, cuando la temperatura haya superado o haya bajado de este umbral, enciéndeme sí, esto. Ya está, no hay más, sí, no tiene mayor complejidad. mm, Y conseguimos todo centralizarlo en un mismo sitio. ya bueno. Entonces ahí ya entramos en otro mundo, no solo el SP, sino un montón de dispositivos que hay actualmente en el mercado y que, bueno, esto está cogiendo bastante auge en la actualidad. De hecho, es una locura porque Home Assistant ha cumplido 10 años este año, en el 2023, y es tan locura que es el segundo proyecto Open source, de de- open source, el segundo, a nivel mundial, de contribuciones en GitHub. Es no, una locura. qué Sí, bueno. claro, está por delante de cualquier otro software que pienses Ajá, de código abierto y me parece que está por detrás de Visual Studio. Es lo único que está por delante. qué bueno. O sea, es una barbaridad lo que está consiguiendo Home Assistant. No, y que la comunidad, o sea, si hay mucho que apoya es porque la comunidad la está usando y va a haber software para rato, ¿no? Va a haber proyecto para rato. Sí, Y eso sí, y está. sobre todo que ellos se empeñan mucho en actualizarlo. Mm, Es decir, de lo que había hace, no me voy a ir 10 años atrás, porque claro, 10 años atrás era un script de Python y ya está. sí, Eso se puede ver en GitHub, el primer commit que hicieron, sino que te vienes un poco más acá, hace 2 años, mucho de lo que teníamos que hacer se hacía a nivel también, se programa en YAML. Todo eso han ido migrándolo a la interfaz gráfica para dar acceso cada vez a más gente y digamos que lo están poniendo todo muy bonito para que no sea exclusivo de los frikis, sino que también puedan acceder el grueso de la gente que no tenga esos conocimientos técnicos para a la domótica. ujú, Y sobre todo,
paralelamente están habiendo muchos cambios en cuanto a protocolos, porque realmente lo que en la domótica lo que nos falta es un estándar. No hay Ujú, un estándar. Pues igual que en las redes hay el TCP/IP y se ujú, impuso y todo, muchos dispositivos lo utilizan, en la domótica no. mm. Y ahora sí, ahora empieza a, que no sabemos cuándo llegará a implementarse de verdad, que es Matter. Cuando llegue Matter, que será un estándar que podamos comunicar todos los dispositivos de la marca que sean y de la tecnología de comunicación que utilicen con ese estándar, pues digamos que llegará todavía más gente, claro. Será Claro, todo más fácil. que todos hablen el mismo idioma. ¿Has tocado un Exacto. poquito no de red? Porque también yo he visto Sí, que... ¿qué harías con no de red o con Home Assistant que no puede hacer Home Assistant? O es prácticamente igual. Es mucha el... gente, se iba a no de red precisamente por lo que he comentado antes, porque antes era muy complicado Mm, hacerlo, muchas cosas eran complicadas hacerlas en Home Assistant, tenías que tocar YAML. ujú, No de red es más gráfico, o mm, sea, arrastras cajitas y vas enlazando, y es mucho más gráfico que no enfrentarte aunque sea configuraciones. Y la gente hace automatizaciones ahí, conozco barbaridades. Pero ahora cada vez voy conociendo a más gente que estaba en Node-RED y se y al pasa... ver cómo ha evolucionado Home Assistant dice, no, Ajá. no, yo no quiero, porque mantener eso a nivel de Node-RED es una locura. O Claro, sí me sea, imagino, sí, sí, con un gráfico pequeño se vuelve uno loco. claro, un Ahora, montón de flows sí. ahí y para tocarlo al final no te acuerdas. Aquí lo tienes todo muy bien estructurado, nombrado, sabes exactamente con iconos, es totalmente gráfico y se han migrado. Muchos ya han pasado de Home Assistant o sea, de A Node-RED a Node-RED. Home Assistant. Node-RED es una herramienta bestial. O sea, es una herramienta que nos permite igual, lo veo muy parecido a SP Home en cuanto al desarrollo en el background, es decir, en el Mm, servidor, porque te agiliza mucho el hacer procesos. Pero lo veo una herramienta muy buena para más temas del IoT, no tan a la automatización domótica. Yo lo tengo y lo utilizo para cosas muy concretas. ujú, Ejemplos, consultar una API. De hecho, yo tengo paneles solares en casa. Para rescatar esa información de los paneles solares, la única forma que tenía era consultar una API. Desde Home Assistant era muy complicado hacerlo, entonces lo que hago es en Node-RED lo consulto ujú, y se lo envío a Home Assistant. ok, Digamos que lo utilizo de pasarela. Pero aparte, es una herramienta muy buena para el IoT. ok. Yo ahí sí que lo veo mucha utilidad. Para domótica no merece la pena. En ciertos casos sí, tenerlo instalado, pero no volverse loco, que luego eso hay que mantenerlo. Sí. Los nodos ahí, los flujos y un montón de nodos, a ver luego dentro de meses, a ¿Cómo ver cómo está? te acuerdas cómo hacer. A mí me ha pasado más de una vez de tener ahí unos flows grandes y decir, "Buah, ya no me acuerdo ni cómo era esto". Sí, sí. Es una locura, pero es una herramienta muy, muy buena. Y de ahí bifurcaría a dos herramientas que la gente que quiera, porque no hay que confundir, mucha gente confunde domótica y temas de IoT. Ujú, Son cosas que se parecen mucho, pero que no tienen nada que ver. ujú, Es decir, las dos herramientas que a mí me encantan en combinación con Node-RED son Grafana y InfluxDB, que son dos herramientas también de open source que nos permiten, por un lado, graficar y por otro lado, la base de almacenar datos. información durante mucho tiempo, porque está Mm, optimizada para eso. Y entonces empiezas a jugar con todas estas herramientas y al final, bueno, pues madriguera de conejo. sí. Ese es el peligro. Bueno, en peligro, y si no, ¿qué haríamos, Andrés? Sí. ¿Qué? ¿Ver la tele? Sí, no, muy aburrido. Claro, no, a mí me falta tiempo. Ese es el problema, que me Ya, falta ya tiempo. somos dos. Claro, es que oye, que yo respeto totalmente a la gente que quiera ver la televisión y jugar a la Play y todo eso, Sí, pero a mí me falta tiempo para seguir profundizando y descubriendo cada claro. vez más herramientas. De hecho, o sea, muchas de las cosas que yo comparto tanto en YouTube como en mis formaciones son cosas que yo hago en mi casa. Y lo último que he hecho es un sistema Ambilight
que pues el típico que lo pones detrás de la televisión y Ajá. que, Ah, te ponen las eh, luces dependiendo claro, de... depende de lo que están echando, pero es utilizando todo tecnología open source. O sea, no es una aplicación que se llama Hyperion con tiras de LED que me las compro yo. Utilizo de hecho lo tengo por aquí, son estos cacharritos, Ajá. ¿vale? Que son de una empresa, pero que tiene dentro un SP8266. Ah, ok, bueno. Vale, entonces le cargo un firmware que se llama WLED, lo comunico con Hyperion, que está cargado en una Raspberry Pi, y consigues algo profesional, Ujú. pero ya no es el tema del coste, sino que lo has hecho tú Sí. y es adaptado a ti, cosa que no hay en el mercado actualmente. O sea, o te compras la televisión que tenga ese sistema, o te toca comprarte con una cámara que grabe eso. Entonces, todo eso yo lo voy volcando en lo que voy haciendo yo, lo voy volcando. Tanto en YouTube como ¿Y en informaciones. las luces se cambian que dependiendo de algo o simplemente aleatorio en tu No, no, las turno? luces se cambian. El El sistema ambiente, es. el ambient light. No, no, no. El sistema es. Tú tienes un reproductor, ya sea un Fire TV, un Chromecast, una PlayStation. Ajá. Eso va conectado a la televisión, ¿vale? Sí, sí. Pues lo que hacemos es intercalar en medio un splitter HDMI Sí. y saca dos salidas. La salida, una va a la televisión para que tú puedas seguir viendo la televisión y la otra lo metes a una Raspberry Pi con una capturadora HDMI a USB. Ajá. Y lo que hace la Raspberry con el programa Hyperion es analizar Ajá. ese vídeo y dependiendo de el borde te va poniendo en tiempo real los mismos colores que tienes en el borde. Entonces te da una sensación de inmersión dentro. Es decir, por Ve. detrás aparecen los mismos colores que tienes si estás viendo una película de fuego, pues aparece el fuego. No. Claro, Sí. claro. O sea, alrededor se ve todo. Es muy envolvente Qué la bueno. No sensación. sabía eso. Qué bueno. Sí, sí, es muy, muy bueno. Analiza en tiempo real, además, eso. Y lo puedes hacer, bueno, virguerías con eso. Pues, y ponemos marco o lo puedes poner una tira horizontal, lo puedes configurar ya como quieras. Qué De bien. hecho, uno de los siguientes proyectos que quiero trabajar y que lo tengo ya ahí en marcha es bueno, ahora estoy aprendiendo a tocar la guitarra y en donde voy a dar clase, pues tienen ahí grupos y tal, y hacer una tira de LEDs con un micrófono que reaccione a la música. O sea, Ajá. que la tira de LEDs se vaya encendiendo, que queda muy, muy, Sí. muy resultón. Me gusta mucho. Qué bueno. Bueno, ahí tienes proyectos para hacer. No para esto, no para Sí, de va. no, cualquier cosa que uno ve, quiere hacer algo. Mm. Como leí una vez en un libro, decía, se ha descubierto que antes de la muerte hay vida. Pues eso es lo que Ajá. estamos haciendo. Ah, sí, sí, Que sí. antes de la muerte, pues hay vida. Pues eso es lo que intentamos, intentar Y vivirla. sacarla al mayor provecho. Está bien. ¿Y qué se viene para el canal ahorita? ¿Qué has pensado para tu canal de YouTube? El De YouTube. pensado, siempre intento hacer contenido. El contenido que me hubiera gustado a mí tener cuando empecé, sobre todo con esto de la domótica. No digo que el resto de canales no tengan un contenido bueno, excelente, y seguramente mejor que el mío, Ujú. pero a mí me hubiera gustado que desde un principio pues alguien me hubiera explicado ciertos aspectos de la domótica que me han llevado años el interiorizarlos Claro. y el conocerlos. Entonces ha dado vídeos muy, muy, muy sencillitos que sobre todo den respuesta a la gente que se está iniciando en esto Es muy frustrante al principio intentar llegar a un canal, ver un vídeo donde te explican cómo utilizar un dispositivo y tú todavía no tienes montado nada, pues es muy, muy frustrante. Y eso intento, o sea, sobre todo esos temas. Y luego estoy trabajando paralelamente también, o sea, Arduino nunca lo he dejado, a mí siempre Ujú. me ha encantado trabajar con Arduino y ahora paralelamente estoy trabajando, colaborando con Norbert Rovira, que es de Fusion 360, para hacer proyectos donde ya encajemos impresión 3D, diseño de impresión 3D
con electrónica y con Arduino. Entonces, sobre todo eso, y eso es lo que van a ver los próximos meses. Mucha domótica, eso sobre todo, y más algún tema de Arduino que me interesa también compartir. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo te ha As- ido con el curso que tienes de domótica? Muy bien, o sea, súper contento. La gente ha entrado y está muy contenta pues, de tener un sitio donde acudir. Es cierto que la suerte que tengo es que no hay competencia en español, no hay ningún curso de domótica Claro, en español. Hay en inglés, he visto alguno. Entonces, lo que intento es recopilar ahí toda la información para que la gente que quiera introducirse en este mundo, pues lo tenga ahí todo claro, recogidito. Y vuelvo a repetir, es que no es algo que ni que haya inventado yo, sino que es mi propia experiencia montando mi propio sistema domótico en mi propia casa. claro. Bueno, Luis, te dejo. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Ok, no, gracias a ti. Mando un saludo. Vale, Bueno, chao, chao. chao. Y bueno, con esto termino esta entrevista que nos dio Luis del Valle de programarfacil.com. Nos dio prácticamente una clase introductoria para comenzar a aprender y conocer el sistema ESP Home y aplicarlo a las placas electrónicas ESP32 y ESP8266. Vimos que era pues bastante sencillo iniciar en este mundo de la domótica. Voy a dejar los links de Luis del Valle en la descripción de este video, junto con los links de mi página web, donde puedes encontrar los cursos de electrónica básica, curso de Arduino, curso de Raspberry Pi, curso de diseño de circuitos impresos, todo esto en mi página web, cursorobótica.com. No siendo más, solamente los invito a que se suscriban a este canal, le den like a este video, lo compartan y bueno, nos vemos en los siguientes videos. Chao, chao.